Mis primeros vídeos eran lamentables, se pueden ver, los primeros eran súper cutres. Al final es centrarte en que lo que estás haciendo a la gente le ayuda y consecuencia de eso, pues al final estás un poco donde estás, en llegar a casi o a más de 1 millón de personas. Pero al final esto ha crecido tanto que al final tenía que tomar una decisión. ¿Voy a estar siempre así o voy a empezar yo realmente a llevar un negocio propio porque tengo la capacidad de hacerlo? Al final, mucha gente, lo que le pasa con Hacienda, con la agencia tributaria, es que existe un factor que es el miedo. Usted tenía que haber pagado 5.000 euros a la Seguridad Social, solo ha pagado 3.000, el mes que viene se le cargarán 2.000 euros en su cuenta. Se viene la factura electrónica. Sí. Un poco, ¿cómo ves esta oportunidad, esta historia? Hola, hoy tenemos con nosotros a José Ramón, de Tu Blog Fiscal. Muy buena, Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy un bien. placer. Y nada, hoy inauguramos un formato nuevo, que es el Kipu Talks. Empezamos contigo. Pues mira, un honor entonces. Sí, sí. Ya. Hoy vamos a hablar un poquito de bueno, quién eres, ¿no? Y que nos expliques un poco tu trayectoria. Yo creo que es especialmente interesante tu perfil de influencer, ¿no? Normalmente Sí. es al revés, que la gente empieza un negocio y luego Sí. intenta generar contenido. Bueno, yo lo llamo creador de contenido, influencer tampoco, pero sí, se podría decir que sí, vaya. Bueno, es la consecuencia, Es ¿no? la consecuencia, de un sí. buen contenido, ¿no? Sí. Entonces, explícanos un poco, ¿no? ¿Quién es José Ramón? ¿De dónde vienes? Explícanos. Bueno, pues a ver, yo hace unos 4 o 5 años que empecé en el mundo de las redes sociales. Anteriormente a esto, pues por supuesto, pues una persona que trabajaba en asesoría, en contabilidad. Y bueno, cuando empezó la pandemia, yo en aquel momento que no se podía hacer prácticamente nada, que yo de hecho no tenía ni perfil de redes sociales personal, o sea, nunca me han interesado demasiado, siempre he considerado que el contenido que se subía era muy... como que no me interesaba en muchas ocasiones, y claro, fue un momento en el que dije, ostras, si realmente alguien hiciese contenido que realmente fuese útil, esto tiene que tener tirada, o sea, esto al final a la gente le tiene que interesar, porque yo, pues lo típico, ¿no? Que te ves en Instagram, uno que se va de vacaciones a un sitio, otro que se va de vacaciones a otro lado, como mucha envidia por todos los sitios, y digo, ostras, al final esto es un mundo en el que si realmente dices cosas útiles, tiene que funcionar, o sea, la gente tiene que interesarle las cosas que dices. Entonces, bueno, empecé un poco en ese sentido, en plena pandemia. Mis primeros vídeos eran lamentables, o sea, se pueden ver, los primeros eran súper cutres. Y poco a poco fui entendiendo un poco la herramienta, cómo funcionaba todo esto, compaginándolo con trabajo, siempre. Y bueno, pues eso, viendo cómo funcionaba la herramienta, mejorando también poco a poco el contenido que creaba, incluso haciendo amistades con gente muy top que me han ayudado muchísimo y que probablemente sin esos consejos que me dieron no hubiese llegado a donde estoy ahora. Gente que no era del sector. Bueno, O sí, eran sí, más sí que era del creadores de sector. contenido. Sí, por ejemplo, Andrés Lotips, que bueno, es un crack en redes sociales, está más enfocado a derecho, pero es un crack, es el mejor seguramente en este ámbito. Pero al final también divulga contenido así informativo como yo. Y bueno, pues un día le abrí la conversación a él, me habló, hablamos un rato, me dio consejos, tal, y ostras, o sea, me ayudó, en ese sentido me ayudó muchísimo. Al final es un cúmulo de circunstancias que hacen que al final pues tenga una comunidad ahora de, no sé si 1 millón y pico de seguidores en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Y bueno, pues al final es no dejar ese camino, creer que lo que estás haciendo es correcto, porque si no, en algún punto hubiese dicho, mira, a mí no me compensa seguir haciendo vídeos porque no, porque es mucho tiempo, porque es mucho pensar y demás. Así que al final es centrarte en que lo que estás haciendo a la gente le ayuda y consecuencia de eso, pues al final estás un poco donde estás, pues eso, en llegar a casi o a más de 1 millón de personas. Claro, pero en ese momento de pandemia además fue muy intenso para la asesoría. Sí, claro. Justamente. Sí, ese momento de pandemia estábamos todos en casa y sí, había mucha presión en el sentido de que era un nuevo mundo, ¿sabes? O sea, al final, en una empresa, cuando estás trabajando presencialmente en un sitio, siempre como que te están viendo que estás trabajando, por decirlo así. Claro, una vez te mandan a casa, ostras, siempre hay cierta desconfianza, por decirlo así, o por lo menos es lo que yo he notado, ¿eh? Entonces, claro, en aquel momento había además mucha carga de trabajo, era
estaban los trimestrales del primer trimestre, porque empezó en febrero, y luego pues campaña de rentas y demás. Entonces sí que era una época intensa, pero al final, o sea, yo todo lo que he hecho siempre lo he sacado de lo que es mi trabajo. O sea, yo desconecto de mi trabajo, de lo que era mi trabajo, y entonces me ponía a crear contenido y demás. Entonces lo compaginaba así. Me llevaba bastante tiempo, pero al final lo compaginaba así. ¿Y el contenido inicial fue relacionado con las novedades de la pandemia o no? Es que al final, o sea, mi nombre es Tu Blog Fiscal, pero doy contenido muchas veces muy genérico también. Actualidad, temas laborales, temas fiscales, temas legales también, pero también doy mucha actualidad. Pues si, por ejemplo, en algún momento, mira, cuando se quitaron las mascarillas, por ejemplo, pues yo subí vídeo, porque es un tema de actualidad que a mucha gente pues, le puede interesar y es un tema de actualidad que puede ir bien para que la gente lo sepa. Entonces, hago muchos temas fiscales, pero también temas de actualidad, no necesariamente de temas fiscales. O sea, no tuviste de inicio una estructura porque en ese momento había mucha legislación, mucha regulación que cada día iba saliendo, entonces no fue tanto transmitir esa novedad estrictamente del momento de la pandemia, sino... No. Yo recuerdo que en aquel momento de la pandemia hubo el tema de los ERTES, que sí que fue muy novedoso, que hizo mucho vídeo y tal, pero más allá de eso, pues tips de vacaciones en el trabajo, permisos retribuidos, etcétera, etcétera. O sea, el empezar en redes sociales no fue a causa de la pandemia, a causa de muchas novedades de la pandemia me refiero, sino más bien fue por el momento de la pandemia, que en aquel momento no se podía hacer gran cosa más, aparte de trabajar en casa y ya está, y dije, bueno, pues voy a empezar este camino, a ver qué tal. ¿Y qué tipo de rutinas te marcaste a nivel de volumen de contenido? Al principio publicaba cada 2 o 3 días. Lo que pasa es que al final las reglas del juego van cambiando. El algoritmo de Instagram, el algoritmo de TikTok, al final vas aprendiendo. Y yo por lo menos la experiencia que tengo es que si tu contenido es mínimamente bueno, saca todo lo que puedas. Yo ahora estoy haciendo un vídeo diario, prácticamente, y si pudiera 2, mejor todavía. Tienes que entender que no todos los vídeos se te van a hacer virales, pero tienes que seguir. O sea, que no crezcas una semana o 2 semanas o un mes no significa que no vayas a seguir creciendo o que incluso que tu audiencia no te vea. Tienes que seguir haciendo vídeos, pero al final alguno de los que hagas, la plataforma te lo va a premiar. Si no, esa rama de redes sociales no la vas a aprovechar. ¿Y en qué momento? Porque al final tú sí que hubo un punto en donde empezabas a vender ciertos servicios o sea, un poco a nivel más, vamos a decir, de negocio, porque primero casi fue un hobby probablemente. Sí, al principio fue un hobby. Hobby barra vocación, barra ganas de experimentar, ¿no? Sí, claro, conforme tú vas creciendo, pues dices, ostras, a ver si a lo mejor me voy a poder ganar la vida de esto. O sea, es algo que piensas, ¿no? Pero, claro, yo lo que me empezó a venir es empezar a trabajar con una agencia de influencers que llegué a través de Lotips, precisamente, de Andrés, y entonces les dio mi perfil, les encajó, estuve en la agencia. Entonces en la agencia sí que habían promociones de marcas que, pues eso, que me los traía la agencia, por decirlo así. Entonces me decían, mira, pues esta marca te quiere pagar X. ¿Te gusta el contenido? Quiero hacer un post y una historia. ¿Cómo lo ves? Y yo le decía, mira, pues sí, me encaja y tal. O yo le decía, pues no, porque a lo mejor era contenido que no venía conmigo. O sea, yo qué sé, contenido promocional de un hotel, por decirte algo, para irte de vacaciones, pues no es mi contenido. Mi contenido es un tema fiscales, laborales, legales, que esto. Entonces, empezó por ahí, ya con 30 o 40 mil seguidores. Fue cuando entré en la agencia, y en la agencia pues ya al final es mucho más fácil que te vengan las marcas. Al final contactan con la agencia y la agencia ve que el contenido les encaja y el precio y demás, pues ya contactan conmigo. Pero era siempre promoción, digamos. Sí, era promoción. O sea, yo esto, hasta hace medio año, un año, no lo había enfocado como a negocio propio. Esto ya lo hablaremos luego, ¿no? Pero antes era puramente promociones, porque yo las redes sociales no las tenía como un negocio como tal para mi empresa, que es una cosa que ahora sí que la tengo. Pero antes no, cuando empecé no. Cuando empecé simplemente yo hacía vídeos, y si alguna marca quería que hiciese alguna promoción, pues eso, porque venía a través de la agencia y demás, pues perfecto, oye, yo encantado. O sea, era un sueño prácticamente hecho realidad el hecho de hacer vídeos y que te paguen por ello. O sea, ¿quién no va a querer eso? Al final hay mucha gente que entiende que un vídeo, que ostras, le pagan 2.000 euros por hacer un vídeo. Ostras, que vaya... O sea, en verdad te pagan 2.000 euros por llevar 3 o 4 años haciendo vídeos, y al final la gente te ve y ve lo que haces. Entonces por eso quieren hacer un vídeo contigo. O sea, no es tanto hacer un vídeo por eso, sino por toda la trayectoria que tienes y por quién eres. ¿Y en el trabajo qué decían?
En el trabajo, a ver, yo tuve la suerte de que en el trabajo tenían mente abierta, porque podían ser perfectamente que decir, ostras, este ahora está haciendo vídeos, se va a descentrar, no sé yo cómo acabará la cosa. Pero no, o sea, yo en el trabajo he tenido la suerte, de hecho, o sea, mis jefes y tal me decían, no, este vídeo, mi mujer ha mirado este vídeo y que es muy interesante lo que explicas. Digo, bueno, pues nada, me alegro que le guste. O sea, que yo siempre he tenido en ese sentido, he estado muy tranquilo en ese sentido, en el sentido de tener, de no tener que ocultar nada, por decirlo así. Además que yo también me refiero, no tengo ni ningún problema, de hecho es algo que, bajo mi punto de vista, a mí me da valor. Es decir que hago vídeos de temas fiscales, laborales y demás, es un sacrificio, algo de lo que yo me siento orgulloso. Entonces, ¿Pero la empresa lo capitalizaba? ¿La empresa por quien trabajabas? La empresa, cuando pasó un tiempo, lo empezamos a capitalizar, hace un par de años, año y medio, lo empezamos a capitalizar a través de la empresa. Es decir, ya había mucha gente que nos preguntaba por temas fiscales serios, temas laborales serios, y al final en la gestoría nos dedicábamos a ello. Entonces yo lo canalizaba hacia la empresa, yo comisionaba de ellos y ya está. Okay, vale. Pero al final esto ha crecido tanto que al final tenía que tomar una decisión. ¿Voy a estar siempre así? O sea, al final dándole trabajo a otras personas, o voy a empezar yo realmente a llevar un negocio propio porque tengo la capacidad de hacerlo. Y fue ahí un poco cuando se separaron los caminos, pero sin ningún, o sea, entendiéndolo todas las partes perfectamente, que eso al final es algo que yo agradezco muchísimo a los jefes que tuve, porque ostras, no siempre tienes esta facilidad en ese sentido. ¿Y cómo fue este momento? Porque claro, es dejar ostras, a ver, de ingreso pasivo a ya no ingreso claro, pasivo, claro. ahora ya A ver, activo. lo primero que hay que decir es que es una decisión en la que al final te arriesgas porque tú estás en una situación cómoda, tienes un sueldo fijo y demás, y al final vas a emprender tu propio negocio. Yo tenía cierta seguridad de que las cosas me iban a ir bien, pero al final, por mucho que lo creas, siempre tienes esa pequeña duda de, ostras, ahora voy sin red, por decirlo así. Entonces, cuando ya lleva meses pensándolo, y llegó, yo soy mucho de esto, de llevar meses pensándolo y tal, y llega un día que le digo a mi pareja o a quien sea, oye, mañana se lo voy a decir. Mañana, pero ¿has pensado qué le vas a decir y tal? Digo, no, o sea, voy a entrar y les voy a decir lo que hay, lo que es. Y ya está, no voy a ir con un discurso ni nada por el estilo. Y fue un poco así. Entonces dije, mira, ya sabéis que yo me dedico al tema de las redes sociales también, y ha llegado un punto en el que quiero empezar mi propio negocio, quiero experimentar esta oportunidad. O sea, es una oportunidad que tengo que muy poca gente tiene, el hecho de haber crecido en redes sociales, tener un público así, tener esa garantía, por decirlo así, y quiero tirar por este camino. Para sorpresa de nadie, ¿no? Probablemente, Bueno, y ha sí, llegado a ese punto. Sí, claro, probablemente. Ellos, de hecho, me dijeron, ostras, es la despedida más dulce que hemos tenido de un trabajador, en el sentido de, joder, pues al final los trabajadores pues normalmente encuentran otro trabajo o lo que sea, y claro, para ellos en ese sentido también se les hizo o fácil o ya medio se lo esperaban en algún momento. Entonces para mí fue fácil, y para ellos yo creo que también se lo tomaron bien. ¿Y cómo fue esos primeros días, semanas? ¿El abismo? Pues esos primeros días, al final yo constituí mi sociedad en enero 2024, más o menos, y esos primeros días fueron tranquilos, trabajando, captando clientes y demás, pero al final es una empresa, es una asesoría principalmente de captación de clientes autónomos para llevarle temas fiscales, bueno, llevarle temas laborales, tienen trabajadores y demás, pero bueno, fueron tranquilos porque estaba iniciando tal, y bueno, me lo tomaba con calma, haciendo videollamadas para los clientes interesados, hasta que empezó pues la campaña de la declaración de la renta, que empezó el 3 de abril y fue pues un boom, que yo me imaginaba que iba a venir un boom, pero no tan exagerado como el que ha venido. Entonces ahí llegó un punto en el que incluso yo tenía un enlace en redes sociales, del enlace del perfil para que te hagamos la declaración de la renta y demás, y tuve que cerrarlo. Porque no, o sea, estábamos en un punto en el que no éramos capaces, o sea, nos llegaban más solicitudes de las que podíamos nosotros contestar con un primer mensaje, con el mensaje de bienvenida de un poco las condiciones, si tu declaración es así, tiene este coste, si no, este otro. Y dijimos, ostras, o sea, o paramos o vamos a tener muchísimas quejas de los clientes y al final va a ser perjudicial para nosotros.
Y nada, ya me informé un poco en redes sociales y dije, oye, he cerrado el enlace, lo volveremos a abrir de aquí a 2 o 3 semanas cuando podamos, pero si no, no voy a poder dar el servicio que quiero a mis Waiting clientes. list, ¿no? Sí. ¿Pusiste una waiting list o no? Algo parecido, algo parecido. No, o sea, puse lo que me permitía la herramienta, ¿eh? Puse un cerrado temporalmente y como un código que nadie sabía y ya está, nadie podía acceder. Claro, pero tú además empezaste sin cartera de clientes. Sí, Pero sí, normalmente empecé sin cartera. lo que hemos visto muchas veces es que la gente que empieza una asesoría parte de Sí. cierta cartera, diríamos. A ver, ¿no? sí, es que he sido un poco atípico en ese sentido, porque al final yo, por decirlo así, he ido sin nada, pero tengo la suerte, o me he trabajado esta suerte, de que con una acción en redes sociales, pues tengo la capacidad de llegar a mucha gente. Entonces, sí que es cierto que me fui de vacío, por decirlo así, pero en cuanto empecé a subir contenido relacionado empezamos con clientes de asesoría y demás, la respuesta fue muy buena. O sea, ya hubo, yo al final las asesorías de los clientes potenciales las hago yo, las hago con la persona que le interesa y hacemos una videollamada, enseñamos un poco el programa de gestión que entra Kipu aquí en este caso, y a partir de ahí es cuando captamos al cliente. Y la verdad que la respuesta fue buenísima porque, o sea, me costaba poco realmente captar al cliente, un poco con el formato que yo le quiero dar a mi asesoría, que no es el de típica asesoría rudimentaria de hace muchos años, que todo te lo pasan a última hora y demás. Sino, al final yo busqué un programa de gestión, que al final me decidí por Kipu, precisamente para eso, para separarme un poco de lo que es asesoría tradicional, de pásamelo todo por correo, a toda última hora y demás, para que el autónomo, aparte de tener una herramienta de trabajo, yo como gestor tenga muchísimo más tiempo para poder dedicarlo a otro tipo de cosas, porque Kipu me está haciendo el trabajo en cierta manera. Entonces, claro, es un valor añadido que yo le doy al cliente, el hecho de tener el programa, pero a mí me da también un valor añadido de tiempo, sobre todo, que es una cosa que, o sea, ahora mismo no dispongo de demasiado, porque tengo muchos temas abiertos, entonces me da vida en ese sentido. Ahí empezaste además con otra persona, o sea, tampoco empezaste solo, que eso también ayuda. Exacto, sí, o sea, tengo un equipo, somos 2 personas solamente ahora, pero bueno, esto al final la idea es que cuando empiece a crecer se empiece a contratar la gente que sea necesaria, por supuesto, sí. El punto de partido fue que tenías el colchón del público en las redes sociales, pues otra persona que al final es no estar solo también ayuda a empezar un negocio. No, y tanto, o sea, al final durante un proceso de emprendimiento hay muchos momentos y hay muchos momentos que estás aquí y muchos momentos que estás aquí. Hacerlo solo tienes que tener la cabeza muy, muy fría y muy fuerte para, a pesar de que hayan adversidades, seguir adelante. Si vas con otra persona, es más fácil. O sea, los momentos difíciles no son tan difíciles, por decirlo así. O sea, ahí te complementaste con un perfil más técnico también. Sí, claro, al final... Captar y claro, ser técnico, esto yo siempre tengo es unas tiempo. funciones y la otra persona tiene otras funciones que, claro, al final lo que nos complementamos perfectamente. O sea, ni yo soy más importante ni la otra persona es más importante que yo. Por mucho que yo sea la cara que aparece en redes sociales. O sea, yo no podría tener mi propio negocio sin ella. Sí, a ver, esto es algo que muchas veces vemos que típicamente en la asesoría todos los perfiles, incluso el gerente es un perfil muy técnico típicamente, porque al final consigues clientes de tu reputación, diríamos, ¿no? Como técnico, como buen técnico, buen fiscalista, etcétera, ¿no? Claro, ahí muchas veces falta este papel más comercial, más, bueno, en tu caso, pues generar contenido al final es para adquirir, ¿no? También. Sí, claro, es que es lo que te digo, o sea, al final somos 2 perfiles que somos completamente diferentes, o sea, yo, por ejemplo, toco mucho más el tema contable, por ejemplo, que mi socia, y ella es mucho más fiscal, por ejemplo. Y luego, aparte, pues yo tengo toda la repercusión de redes sociales, captación de clientes y demás. Pero ya te digo, o sea, es que es algo que yo sin ella no podría hacer a día de hoy. Entonces, y quizá ella sin mí tampoco. Entonces, al final es eso, es unir fuerzas, complementarnos, generar sinergias y el camino, en ese sentido, independientemente de los complementos o no complementos, de que yo lo pudiera haber hecho solo, el camino por mis conocimientos, por tener más tiempo, por lo que sea, no lo estaría disfrutando tanto como si no lo estuviera haciendo con esta otra persona, con mi socia, que al final es eso, nos llevamos bien, nos compenetramos y los momentos malos es eso, no son tan malos. O sea, es muy importante ese punto, porque cuando todo está bien, perfecto, todo va bien, todo es diversión, qué bien, qué guay, pero cuando la cosa va mal,
ya entonces hay que empezar a pensar un poco más las cosas, qué pasa, qué ha fallado, hay que dar la cara, etcétera, etcétera. Y eso, al final, si tienes otra persona al lado, es mejor, se lleva mejor. Hablabas del uso de equipo, un poco la adopción de equipo con tus clientes. Sí, sí, sí. Fácil, difícil, fricciones. Mi modelo de negocio, yo quería separarme un poco del perfil de la asesoría rudimentaria de toda la vida. ¿Y cómo podía separarme? Con un programa de gestión. Entonces, al final buscando alternativas y tal, Kipu, para mí, para el negocio que yo quiero, es lo que más se me adaptaba. Perfil de autónomo, con 0 empleados o con algún empleado, y que con el programa sea capaz de poder ver dónde está. Que no tenga que coger un Excel, que es a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor es lo que hacen el 80% de los autónomos para llevar sus finanzas, sino que con el programa, es decir, que integren el programa en su día a día. Que no lo vean como una cosa nuestra, de la asesoría, sino como una cosa de ellos, que nosotros le damos para que lo integren en su día a día. Que tienen que subir las facturas, que lo hagan desde ahí. Que tienen que subir gastos, que lo hagan desde ahí. Que tienen que mirar los movimientos bancarios, que lo hagan desde ahí. Que sea su base de datos. Porque al final, eso al cliente, al autónomo, lo que le va a dar es una cosa que le falta normalmente, que es tiempo. Tiempo e información. Entonces, yo eso es una cosa, es un modelo de negocio como asesoría en el cual creo muchísimo. Que puede ser que a lo mejor me equivoque y haya mucha gente que diga, no, yo prefiero mandártelo todo, pues mira, todo físicamente, te lo mando todo a final de trimestre y tú ya te apañas y me presentas impuestos. Pues no, a mí me gusta que mis clientes sepan en todo momento qué van a pagar de impuestos, los ingresos que llevan en enero o en el trimestre, los gastos, el cliente que les debe tanto dinero, el cliente que no le paga por lo que sea. Pues al final como es lo que yo quiero, lo que yo busco. Busco un poco ese perfil de asesoría, que tenga ese detalle con el cliente de estar encima de ellos, de darles esa herramienta y de darles ese valor añadido al final. Y por eso me decidí por Kipu, o sea, muy contento en ese sentido. Pero bueno, o sea, para mí fue muy fácil la integración. ¿Y con el cliente? Pues con el cliente es algo que a mí me da fuerza. Porque claro, imagínate que yo tengo una videollamada con un cliente que quiere que sea cliente de asesoría. Y le digo, bueno, pues mira, nosotros tenemos que llevar los impuestos, pues nos vas a tener que mandar por correo todas las cosas y demás y ya está. Pues al final el cliente es como si tiene una entrevista o si va a otra asesoría que le dicen, pues eso, que tienes que traer los papeles físicamente. Claro, ¿qué hacía yo? Le decía, mira, nosotros te vamos a llevar, por supuesto, todos los impuestos, como hace casi cualquier gestoría, por decirlo así, y luego te vamos a dar esta herramienta de gestión. Por eso hago videollamadas con ellos, porque se la quiero enseñar en la primera videollamada. Porque quiero que vean la diferencia. Entonces, les digo, mira, esto es lo que tú vas a tener, ¿vale? Con el programa. Entonces, va a ser tan sencillo como que tú quieres hacer una factura, te vas a ingresos, generas factura. Que le tienes que poner IVA y IRPF, se lo pones, el programa te lo calcula. Que quieres hacer una factura rectificativa de esto, lo marcas como rectificativa. Que quieres enviar 30 facturas a diferentes clientes, las marcas y se las envías con un clic. Que quieres subir gastos, lo subes. Y después de todo esto, además, que quieres ver cuáles son tus estados financieros, los tienes aquí. Porque esto es la herramienta, conforme tú le vas alimentando la herramienta, ella te va a dar datos valiosos para ti. Entonces, claro, ahí es donde a mí, por decirlo así, me cuesta poco, entre comillas, captar al cliente. Porque le estoy enseñando un producto que además yo creo en él y como tal lo ofrezco. Y el cliente, claro, normalmente no ha visto una cosa parecida a esto. No es algo muy habitual de ver. Entonces, claro, les impacta. Entonces, a poco que les encaje el precio de mi asesoría, es cliente que en principio captamos. Y mira, un poco hablando de esto, porque al final hoy pues usar una herramienta como Kipu es la ventaja competitiva, ¿no? Sí, en todo total. el negocio. Se viene la factura electrónica. Sí. Un poco, ¿cómo ves esta oportunidad, esta historia? Sí, a ver, al final la factura electrónica, por otra parte, esto es otra ventaja, que vosotros estaréis preparados para la factura electrónica con Kipu. Entonces a mí eso de entrada me da tranquilidad. Pero claro, al final mucha gente, lo que le pasa con Hacienda, con la agencia tributaria, es que existe un factor que es el miedo. Entonces, todo lo que sea nuevo, y esto parece que la factura electrónica, de momento hablamos siempre de parece que va a ser, no sé si es en 2025 cuando se lanzará, no sé, ya veremos si se retrasa un poco más, pero esto va a ser nuevo para todos los autónomos. Entonces, claro, hay que estar preparados para cuando venga este nuevo impacto, esta nueva realidad, este nuevo escenario, con el cliente final para ofrecérselo de los primeros. Porque claro, tienen que saber que esto es una cosa que se va a quedar para siempre. Que cada vez que tengas que hacer una factura va a tener que tener un código QR,
que se va a tener que leer, que se va a tener que identificar la agencia tributaria, que no sé qué obligación más y que no sé qué otra obligación más. Nosotros, por ejemplo, los clientes que hacemos las videollamadas ya se lo decimos. Este programa estará preparado para cuando venga la factura electrónica, se pondrá el código QR y demás obligaciones fiscales. Claro, eso es tranquilidad, al final, para el cliente. Y si tú no lo tienes y no puedes ofrecerlo, claro, ya es como, pues cuando venga esto ya veremos. ¿Son conscientes? Bueno, de momento no. Al final yo, por lo que he detectado muchas veces, hasta que no lo tienes encima, hasta que no lo ves delante, no se es consciente. O sea, hay gente que sí que se preocupa y demás. Pero por norma general, saben que está por ahí y que cuando llegue, pues ya se verá. A correr. Sí, más o menos, más o menos. Pero claro, eso al final nosotros como gestoría, como asesoría, tenemos que estar preparados para cuando venga. Entonces es para los clientes que tenemos es un valor añadido también tener la tranquilidad de que cuando esto sea oficial, cuando ellos metan una factura, van a tener ahí el código QR y todas las obligaciones que tengan que hacer. ¿Y cómo ves? ¿El sector está preparado o no está preparado? Asesorías, ¿eh? ¿Está preparado ante la factura electrónica? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo te lo imaginas A ver, el año que viene? Yo creo, si todo va como según han dicho, se supone que esto también se podrá hacer a través de algún aplicativo de la agencia tributaria, no sé qué historia. Bueno, yo por lo general no me fío mucho de la agencia tributaria, entonces tiendo a desconfiar. O por lo menos que las cosas que hacen no son no son demasiado sencillas. Entonces, yo lo que creo, o sea, creo que las asesorías de toda la vida, al final, a no ser que trabajen con algún programa específico que ya te lo haga y demás, va a ser fácil. Lo van a llevar todo a través del aplicativo que le dé la agencia tributaria y que sea como sea. Y cuando venga y ya haya alguna cosa que no cuadre o lo que sea, pues oye, en ese momento ya veremos. Al final, hoy en día, es importantísimo eso, estar preparado y estar a la última en tecnología. Saber darle al cliente lo que necesita a día de hoy, que no es lo mismo que necesitaba hace 20 años. Entonces, una de estas cosas precisamente es que cuando emites una factura, se te ponga con el código QR de la factura electrónica. Punto. O sea, es adaptarse a las necesidades actuales. Claro, una cosa que nos encontramos, de forma aún prematura, te diría, pero que es que hay mucha asesoría que dice, no, esto es problema del cliente. Y claro, es cierto por un lado, pero luego es tu cliente Claro. y tienes que hacer un trabajo. Entonces, un poco lo que vemos, yo creo a veces en perspectiva, es no aprovechar esa oportunidad para mejorar la eficiencia de tu despacho, porque si al final cada cliente te viene con infinitas herramientas, o con la propia de la administración pública, ¿no? Que estará muy limitado un tipo de... tendrá muchas limitaciones de número de facturas que puedes hacer, ¿eh? Sí, claro. Pero, claro, el problema es que no van a poder cambiar entonces la forma de trabajar, porque no estará conectado con su programa contable o lo que sea, ¿no? Entonces, un poco cómo ves que ¿va a implosionar el sector? ¿Va a cambiar? ¿Hasta qué punto va a cambiar? ¿Qué te imaginas tú? Esa asesoría probablemente pierda a ese cliente. O sea, al final, los problemas que tiene un cliente, directo o indirectamente, son parte del problema de la asesoría. Claro, la factura, al final, un cliente, un autónomo, lo que necesita es un poco de acompañamiento en su camino, en las cosas que él no sabe. Porque un autónomo, un lampista, tiene que saber de lo que tiene que saber, no tiene que saber de que ahora tengo que ponerle a la factura este código o ahora tengo que emitirla con este otro código y demás. Entonces, si no acompañas en ese proceso, y ahora con la factura electrónica va a ser un punto de inflexión, va a haber mucha gente, porque además, y mira, a mí me está pasando ahora, las cuotas de la Seguridad Social que ahora van en función de los ingresos reales, tienes que estimar lo que vas a ganar durante el año para cotizar un importe u otro. Esto hay muchísima gente, hazme caso, como autónomo que no lo sabe. O sea, no lo sabe. Y como todavía no le ha llegado el impacto de la regularización de la Seguridad Social, yo es que he tenido clientes... Ahora está llegando, ¿no? Claro, yo he tenido clientes que los he captado por esto. Pero es que estos clientes no me ha hecho falta ni enseñar el programa ni nada. O sea, venían disgustados de otras asesorías. Es que me han dicho que tengo que pagar ahora 2.500 euros de regularización de la Seguridad Social porque se ha ajustado a los ingresos reales. Y yo esto no tenía ni idea. Y claro, normal que no tuvieras ni idea, porque esto es una cosa muy novedosa que o te la explican o no lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cuando la Seguridad Social te diga, mira, te va a mandar una carta muy bonita o te lo va a mandar por notificación y te diga, usted tenía que haber pagado 5.000 euros a la Seguridad Social, solo ha pagado 3.000, el mes que viene se le cargarán 2.000 euros en su cuenta. Claro, esto es para el autónomo un golpe, que ya por sí van justos, brutal.
Pues esto es 3/4 de lo mismo que con la factura electrónica. Si tú no das ese servicio de confianza, de información y de saber, o de por lo menos que el autónomo esté tranquilo, que tú sabes que lo está haciendo, tu asesor, yo pienso, porque hay muchísima competencia además ahora, o sea, tú te encuentras una asesoría cada 3 calles, que el cliente se tira. O sea, se tira porque tiene muchas alternativas. Tiene muchas alternativas. Y son cosas que son claves, al final. El tema de las cuotas, el tema de la factura electrónica, son 2 cosas que van a ir integradas en el día a día. Repercuten directamente, en un impacto muy fuerte en cuanto al autónomo. Entonces, son novedades que si no estás al día, si no informas, si no sabes qué está detrás de ellas, luego al autónomo le vienen y le dan un palo que, claro, te dicen, yo encima no me he informado, le estoy pagando cada mes para que no me diga ni esto. Claro, pues es probable que esa asesoría pierda clientes. Y un poco cómo ves también el futuro del sector, porque también esto afecta mucho y son cambios también... Sí, a ver, al final esto para una gestoría, una asesoría, es una oportunidad. Igual que para el autónomo es una obligación fiscal, esto es una oportunidad. Igual que para mí, por ejemplo, la campaña de declaración de la renta son 3 meses, es una oportunidad. Es una oportunidad en este caso que es finita, lo que pasa que es cada año. El tema de la factura electrónica, pues hasta que cambie. Pero claro, es una oportunidad para que el sector, digamos, lo aproveche. O sea, va a haber muchísimo cliente autónomo que se lleva las cosas él solo, porque puede, porque tiene conocimiento, por lo que sea. Pero claro, cuando ya tiene que dar un paso más allá, que se le sale de su, por decirlo así, de su esquema de sota, caballo, rey, claro, ahí va a tener que acudir a un asesor. Entonces esto al final es una oportunidad. El que no esté preparado se va a quedar fuera de esta oportunidad. Claro, luego hay mucho miedo en el sector que automatizando toda esta parte rutinaria que antes tenía más valor porque había mucho procesado manual, Sí. mucha carga de trabajo, ¿no? Y esa concepción de que me pagas para picar, ¿no? Sí, exacto. El automatizar todo esto y que eventualmente hasta recibas un borrador del IVA, ¿no? Porque Hacienda cada vez sabrá más. Sí. Hay mucho sector asustado, ¿no? De, ostras, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Seguirán bajando los márgenes o cómo funciona? ¿Qué pasará? No creo, ¿eh? No creo. O sea, al final sí que es cierto que, claro, todo se va automatizando más, cada vez hay más información, incluso, pues sí, cada vez hay más borradores, ¿no? Que te aparecen con más información, pero, ostras, es que al final, por lo menos yo lo veo en mi día a día, ¿eh? Con tema de declaraciones de la renta y impuestos trimestrales y demás. O sea, la agencia tributaria realmente podría dar mucho más información de la que da. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, los propietarios de los alquileres, en vez de tener que presentar en la declaración de la renta el alquiler, no lo presentan previamente? Por ejemplo, enero o febrero, presentarlo del año anterior. Gracias a eso, el propietario ha tenido que informar de los inquilinos que tiene, por contrato y demás, lo que han pagado, y que por defecto aparezca en la declaración de la renta de la persona inquilina ya en abril o cuando lo vaya a hacer. Y que si opta por edad, por ingresos y demás, ya por defecto aparezca. ¿Por qué no se hace eso? Pues porque probablemente no interese. Al final lo que interesa, bueno, es que intentes entender lo que te puedes deducir y tú apáñate. Entonces, yo en ese sentido, o sea, creo que evidentemente todo lo que sea automatizar más la gestión y demás, perfecto. Pero sí, es que al final tiene que haber alguien detrás. Tiene que haber alguien detrás, porque dar por hecho lo que te sale en el borrador, ya sea del IVA, de la renta o de lo que sea, es un error. Es un error porque no se está preparado para que salga correctamente. Entonces, o sea, la salud del sector de la asesoría y gestoría, bajo mi punto de vista, está intacta. O sea, de hecho, es que la agencia tributaria muchas veces no te lo pone fácil para según qué tipo de modelos de presentaciones hacer. Entonces, o sea, para mí está intacta. En ese sentido, por mucho que haya más información y demás. Sí, luego hay un tema que es una opinión mía, pero que la agencia tributaria, o sea, los asesores trabajan para la agencia tributaria y por lo tanto canibalizar, entre comillas, este sector, sí. Hacienda tampoco no le ayudaría para nada. ¿No? Claro, no. En ese sentido, o sea, somos como los aliados, en ese sentido, por todo el tema fiscal, porque al final en España hay muchísimos modelos tributarios que presentar. O sea, un autónomo prácticamente está obligado a contratar a un asesor, porque depende de si emite facturas a empresas, si emite facturas a clientes finales, si retienen su factura, si no, va a tener que presentar el modelo 130, o va a tener que presentar el IVA, o no va a tener que presentar nada. Entonces, claro, esto al final, uno que más o menos entienda, pues lo puede llevar. Pero que te diría que más del 90% de los autónomos
son cosas que no saben. Si todo el proceso de un autónomo se estandarizara en un modelo, por decirlo así, estándar, sin tanta burocracia, ahí sí que peligraría el perfil del asesor. Pero como no es así, como tienes que presentar modelos anuales, trimestrales, que no los tienes que presentar mensuales, tienes que cambiar las cuotas de la seguridad social. O sea, bueno, y luego Hacienda es ambigua por definición, sí. básicamente. Sí, y eso que yo creo que ha mejorado ciertamente algo, pero sí, sigue siendo difícil de manejarse con Hacienda, sí. ¿Cuántas veces te han preguntado lo de los gastos deducibles? Buah, pues te diré, madre mía. A ver, sobre todo la pregunta estrella es la gasolina, ¿no? Pero un montón de veces, claro, los gastos deducibles. ¿Qué me puedo decir? O sea, yo al final, por el modelo de trabajo que yo sigo con Kipu, yo le digo, oye, tú súbeme todos los gastos que tú creas que son deducibles para tu actividad. O sea, evidentemente no te metas una bicicleta estática te compras para tu casa, ¿no? Pero suministros, gasolina, no sé qué, el no sé cuánto, que tú crees que se afecta a tu actividad, súbemelo porque ahí voy a ser yo el que te va a decir, oye, Pepito, esto no te lo puedes deducir, oye, esto te lo puedes deducir al 50%, o esto no se afecta a tu actividad, o dame explicaciones de por qué me ha subido esto. Entonces, claro, ahí entra el trabajo del gestor, del asesor. Y con Kipu lo tengo fácil, lo suben, la factura se lee, a mí me llega el aviso, y entonces es cuando empiezo a mirar, a repasar. Vale, esto es deducible, esto... Yo sé un poco la actividad que tiene cada autónomo, esto es deducible, de repente, yo qué sé, me lo invento, papel higiénico. ¿Papel higiénico? ¿Por qué me ha subido papel higiénico? Pues mira, me subió papel higiénico porque era para la autoescuela. Vale, deducible, perfecto. Ya está. Entonces, ¿la dirección donde te han mandado el papel higiénico en la autoescuela? Sí, perfecto, lo podemos justificar. Si nos viene alguna cosa, lo podemos justificar. Entonces, bueno, yo en ese sentido, lo que digo a mis clientes es, oye, súbeme todo lo que tú creas que es afecto de tu actividad y yo te paro los pies. O sea, yo quiero pararte los pies. No que tú digas, bueno, esto no lo voy a subir porque esto no va a ser deducible. Súbeme todo, que para eso trabajamos. Para eso trabajamos nosotros. Yo creo que muchas veces los miedos vienen más por los cambios tecnológicos y por los cambios, pero en general la gente no sabe y no quiere tener problemas. Claro, sí. Exacto, la gente no quiere tener problemas. Y nosotros tampoco, ¿eh? Pero claro, si no tener problemas es no poder deducirte nada, eso es un problema. Sí, ¿no? Entonces, claro, que el miedo a poder deducirte algo, claro, hay cosas que son muy interpretativas, por decirlo así. Y yo puedo pensar una cosa y luego el criterio de la agencia tributaria de repente es otro. Bueno, pues es algo que puede llegar a pasar. Pero por norma general, el miedo a tener problemas con la agencia tributaria hace en muchas ocasiones que, joder, cosas que te puedes aprovechar, deducibles, no las pases como deducibles. Y ostras, o sea, es que es nuestro trabajo, precisamente, el de decirte, oye, pasa todo lo que puedas, que yo, con la experiencia que tenemos nosotros por lo menos, te voy a decir lo que te pueden revisar, y mira, por lo menos ya en función de eso, tú decides, oye, puede ser que de esto te llegue un requerimiento, que te pidan facturas de esto, que te pidan kilometraje, pero claro, si no lo subes, no te lo van a pedir nunca. ¿Qué hacemos? Por lo menos que el cliente que tenga toda la información delante. Tú tienes toda la información, tú decides. Si es una cosa que es un tema no conflictivo, sino de criterio, por decirlo así, oye, pues yo te digo mi criterio, tú decides, pero por lo menos sabes mi criterio. Y a partir de ahí ya, pues vemos qué hacemos. Oye, creo que ha sido un lujo tenerte aquí. Sí, bueno, yo encantado, ¿eh? O sea, cada vez que me invitéis, perfecto. Encantado, ¿vale? gracias. Bueno, un saludo. Venga, Hasta gracias. luego.